Es un gusto para mí darles la bienvenida a este nuevo podcast, temporada 2 de Masticando el Cine. Y el día de hoy vamos a comenzar con Miguel Minor. Miguel, qué chingón que estás aquí con nosotros. O sea, aquí andamos al tiro, redis, para platicar un poquito de algunos temas, ¿no? Fíjate que está chido porque, Miguel, ahí les va a aparecer la semblanza en YouTube y en Spotify les va a aparecer ahí su resumen de lo que has hecho. Pero es más interesante como esta cuestión del hip hop, porque siempre ha sido despreciado, ¿sabes? Así como que, no, el hip hop no es arte, esto no claro. es... bueno, entonces está chido como platicar esa parte del cine de hip hop, pero al mismo tiempo también de, por ejemplo, obras independientes. Sí, el hip hop pues siempre ha sido, pues viene de lo marginal, ¿no? Ajá. Y también viene de esta parte de que no hay una aceptación de muchos sectores, ¿no? Porque pues también es, como siempre ha sido disruptivo el discurso, pues tú te puedes encontrar a personas que pues, son muy moralistas, doble moral, ¿no? Aunque quizá hacen cosas que se hablan o que es parte del lifestyle del hip hop, pero quizá no lo aceptan del todo, ¿no? Por ejemplo, pues el uso de drogas, ¿no? El gangster rap, ¿no? La violencia contra las mujeres, pues una serie de cosas que quizá nosotros que estamos en el hip hop, pues lo vemos muy normal, lo hemos normalizado mucho, pero que quizá no lo han aceptado muchas personas, ¿no? Es parte pues de la... Como el ambiente. Del ambiente, ¿no? Del lifestyle de este movimiento, ¿no? Pero que ha tenido, pues ahora es uno de los movimientos más grandes a nivel global y eso, por ejemplo, lo dice Dr. Dre, ¿no? Que pasó mucho tiempo hasta que realmente se dieron cuenta que, o más bien le dieron el lugar en un evento como el Super Bowl, ¿no? Y justamente también hay que aprovechar como este tema del Super Bowl, porque pues independientemente es un evento que lo ven millones de personas y que es muy importante para alzar la voz, que pocas veces lo hemos visto. O sea, normalmente es un espectáculo de luces, show, y está chido, ¿no? Que a fin de cuentas es como cada quien elige lo que quiera hacer. Pero este discurso del Super Bowl en específico tuvo algo bien impresionante, porque los sets significaban algo, porque el discurso de Eminem, ¿no? Entonces todo ese tipo de detalles que si lo podemos desmenuzar, pues nos vamos a ir a la historia. Entonces vamos a comenzar un poquito de eso, de los escenarios. ¿Qué nos puedes decir de los escenarios? Pues creo que los escenarios era que todos pudieran participar, desde el propio productor, o sea, tú eres licenciado en televisión, tú puedes decir que abren con una imagen de Dr. Dre y ahí se empiezan a gestar como todas las participaciones. Entonces el opening es del productor y ahí empiezan todos como toda la participación. Esa distribución que existe escenográfica escenográfica, pues tiene un trasfondo muy importante, ¿no? El guante que muestra también Kendrick Lamar, ¿no? Que es sobre una protesta sobre las panteras negras, ¿no? Y también es como también la distribución de muchas personas en el escenario, haciendo como una representación coreográfica. Pues eso también es muy parte del hip hop, ¿no? Cada uno de los sets tenía una representación, por ejemplo, 50 Cent, ¿no? Como llevarlo a In The Club, ya como trasladándonos un poco en el tiempo, ¿no? Incluso los memes, ¿no? De que aparece colgado haciendo ejercicio, ¿no? Que ya vale $1, ¿no? Sí, y pues cada uno de los escenarios te transporta a épocas diferentes, pero todo también parte de un productor, ¿no? Porque incluso antes de que entrara al aire, le hicieron una entrevista a Dr. Dre. Bueno, no sé si fue antes, pero estuvo pensado para que él diera una declaración, y era justo esto de al hip hop no se le había dado esa oportunidad, aunque la gente ya lo tiene como en el imaginario colectivo, ¿no? Pero no se le había dado esa oportunidad. Incluso Bad Bunny estuvo antes que Dr. Dre, y eso pareciera que es como, pues la influencia seguramente de Bad Bunny eran los que estuvieron en este Super Bowl, ¿no? De Snoop Dogg, de Eminem, ¿no? De Jerry G. Que son como los primeros. Sí. Y está chido porque también el escenario es como mucho de lo de Compton, que ellos experimentaron, que son las casas típicas de Compton. Es como si nosotros ahorita pusiéramos las casas de Infonavit, que de alguna forma es un discurso que te dice: aquí venimos, pero desafortunadamente así sigue siendo.
o cuando Eminem sale del este edificio que es como un MP, como el de Justicia, y que explota, es como, pues desafortunadamente, a pesar de los años y a pesar de que este movimiento tiene sus bases muchos años atrás, se siguen haciendo las mismas cosas, se siguen haciendo las mismas injusticias, y creo que por eso es importante entonces ponerle el foco cuando antes no lo tenía, porque pues sigue pasando. Claro, sí, pues sigue habiendo, o sea, los mismos barrios en Estados Unidos, pues siguen escuchando a Dr. Dre, ¿no? En diferentes producciones. Y quizá ahora el foco de manera global está en el Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Pero incluso hubo un evento, un festival que se llama el Smoke Festival, y donde también estuvo Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem. Uh-huh. Y también tuvieron una presentación épica, y que eso no fue tan conocido, y que incluso eso debería de haber sido también parte de eso es parte de la historia del hip hop. Y ahora, como ha estado como en el ojo de muchas personas a nivel global, pues ya tiene ahora empiezan a hablar más del hip hop, ¿no? Y eso también es como parte de las etapas que tiene que ir viviendo un movimiento, que al final pues beneficia porque hay muchos oídos que se vuelven, vamos a googlear a ver quién es Eminem, ¿no? En las nuevas generaciones, y que incluso dentro de la presentación del Super Bowl hicieron muchas como reseñas de todos los personajes, porque hay generaciones que no los conocen, ¿no? Sí. Oye, pero esto también se aplica al cine, porque por ejemplo, mucha gente dice, ¿no? El cine de superhéroes, que es ahorita lo que está en boca de todos. O sea, eso no es cine, y ha habido muchos debates y algunos tienen puntos de vista muy válidos y así. Pero el punto es que así como fue el cine de superhéroes, también fueron las películas de vaqueros, por ejemplo. Y que en su momento las personas decían, es que las películas de vaqueros es un forajido, un desconocido que viene y se redime y es amado por todos. O sea, ¿qué discurso estás dando? Etcétera. Pero lo importante es que puedes utilizar a partir de ese discurso. En el caso de cine de superhéroes, puedes hacer muchos temas de, por ejemplo, el poder, de cómo corrompe, de cómo controlarlo, de todo lo que conlleva, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, de todo lo que conlleva algo que tú nunca quisiste o pediste. Entonces, de alguna forma está bien que se pueda viralizar este tipo de contenido para que la gente entonces empiece a investigar y pues se dé pie para muchas cosas más. Claro, yo platicaba hace algunos años, cuando empezó el hip hop hace unos 10 años que empezó a tener un alcance todavía mayor, estoy hablando de Latinoamérica, y él decía que, por ejemplo, platicaba con Bante, que es uno de los pioneros del hip hop en México, pero que no es muy conocido como otros quizá, ¿no? Y que incluso estuvo antes que de los que ahora están en el top. Y él me decía que pues sí beneficiaba mucho el hecho de que se pudieran conocer nuevas propuestas, incluso más comerciales, y cambiando el ritmo y cambiando muchas cosas que nosotros considerábamos clásicas, uh-huh. Y que beneficiaba mucho porque justo iba a suceder esto de regresar a las raíces, de saber quiénes son esos íconos y después empezar a describir. Si a mí me interesa como el movimiento por el freestyle o por los artistas que están en el top, me voy a regresar a investigar quiénes fueron los pilares de esta cultura. Y es lo que está sucediendo a muchos, incluso la misma inercia del movimiento los está llamando no solo a ser los artistas top, ¿no? Sino incluso los llaman para festivales alternativos, ¿no? Las instituciones los buscan para hacer campañas de concientización. O sea, como que esa misma fuerza que ha tenido el hip hop a nivel mainstream, ahora pues se ve reflejada también con los artistas que han estado todo el tiempo en el underground, y creo que ese es su lugar, porque no van a o no pretenden estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque pues su propia línea musical no está destinada a eso, pero que sí les ha ayudado también, ¿no? O sea, ver quiénes son los que fueron los pioneros y cómo es que se va gestando la escena, ¿no? Para poder tener referentes como Alemán, como Jera, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo importante, porque por ejemplo, los raperos cuando tienen éxito se siguen quedando donde están. Por ejemplo, está Babo,
que sigue ahí en Santa Catarina y muchos años. O por ejemplo está Ángel Quesada, que he visto varias entrevistas de él, que dice que ahora está haciendo escuelas y está ayudando a la banda de ahí mismo para salir. Y entonces eso es parte importante del discurso del hip hop. O sea, ¿por qué ellos decidieron poner Campton a pesar de que quizá ya ni vivan ahí? O de que, pues porque el origen es muy importante de entender. Y eso está bien presente en el hip hop. Entonces yo creo que cuando se comprende el origen, pues puedes hacer muchísimas cosas más, como el cine mismo, ¿no? Que el cine tiene esta magia de que se dice de que las primeras proyecciones del tren llegando a la ciudad, las personas se quitaban. O sea, la gente cree en el cine y siempre ha creído en el cine. Entonces es un foco muy importante para no descuidarlo. Claro, y hablando de esa comparación que haces, que es muy buena, o sea, el cine, tanto el cine como el hip hop, es político por naturaleza. O sea, a un cineasta tú no le vas a enseñar política, porque un cineasta o sea, tiene un planteamiento político ante la vida, aun indirectamente. Y lo es lo mismo con un rapero, o con un b-boy o con un DJ, es ese planteamiento de presentaciones que hace todo el tiempo, o de creaciones que hace todo el tiempo, siempre está pensando de manera política. Y ahora, ¿qué tiene que ver o por qué digo que es ese planteamiento político? Porque siempre hay una idea sobre de qué voy a hablar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi postura frente a la sociedad? Y quizá por eso es que vienen estos planteamientos de protesta, ¿no? Que todos los que seguimos el movimiento hip hop desde hace mucho tiempo sabemos que algo va a salir, va a haber alguna protesta, va a haber algún condicionamiento, porque eso es hip hop, eso es realmente el movimiento, no es como estas descripciones que ahora nos dan de música urbana o de o música del barrio o el rap es más rápido que el hip hop, ¿no? Ese tipo de condicionamientos que a veces no se entienden muy bien y que ahora pues está al alcance de todos, porque dicen, bueno, pero ¿por qué hacen esos planteamientos? O sea, eso es parte del propio movimiento, ¿no? O sea, ser transgresores en algún punto, ¿no? Tanto te digo, o sea, el consumo de drogas, como fuck the police, de Compton, ¿no? O de pues ahora nos vamos a vestir así, ¿no? Pero es que además de todo, no es un porque sí. O sea, no es un somos rebeldes porque sí, porque mucha gente así lo plantea, ¿no? De que los hip hoperos hablan de mujeres y de dinero y de drogas porque sí, o sea, no. Hablan, por ejemplo, Fuck the Police, que lo pueden ver en la película esta de Straight Outta Compton, letras explícitas, que nos cuenta la historia de por qué es. O sea, imagínate que tú estás bien tranquilo, supuestamente en un barrio, y llega la policía y nomás porque eres de color y nomás por eso ya te están haciendo y así, y es como de, a ver, aguanta, hermano, ¿no? Y la misma canción dice, no porque sea negro vendo drogas. O sea, es esa parte que te entiende y dices, bueno, por eso son rebeldes y por eso todas sus canciones hablan de eso, porque además de que es su realidad y de que ellos lo entienden, pues es el hecho de decir, mira, yo vengo de un barrio donde, y está este meme, ¿no? Donde si eres moreno con tatuajes es más probable que la policía te detenga. O sea, esta cosa claro de los estereotipos está bien cañona. Y eso es lo importante del hip hop. O sea, sí habla de eso, pero pues porque es la realidad. Y hasta cierto punto se necesita hablar de eso. Sí, es un planteamiento que es muy normal para la banda que ha crecido en esos contextos, o sea, en un contexto de violencia, en un contexto difícil, y que también pues ha tenido una gran aceptación porque pues realmente son artistas, o sea, cada pieza, o sea, no puedes describir lo mismo en una canción de pop que en un rapeo, ¿no? O sea, 3 minutos hablando de algo, seguramente eso es lo que ha llenado mucho la expectativa del público, porque en una canción puedes hablar de muchos temas, cuando por ejemplo en una canción de pop no lo puedes hacer, solo es un coro, ¿no? Un coro con 2 o 3 líricas y ya. Y el rock también era eso, ¿no? O sea, no había tanta exploración expresiva. Entonces todo eso ha llevado de que en la misma tradición de creación artística pues también tenga un planteamiento de, pues nosotros siempre hemos manejado ciertas técnicas artísticas que ningún otro movimiento tenía, por ejemplo, el sampling, ¿no? Que el planteamiento frente a los demás es que el propio rapero escribe sus líricas, o sea, son cosas como herramientas creativas que no tienen otras disciplinas, ¿no?
ya con esos elementos podemos decir que realmente sí es un planteamiento artístico, que sí es un movimiento artístico, por esas características de cómo se crea, ¿no? No tengo nada en el barrio, solo tengo un lápiz para poder crear o escribir o hacer una bomba o hacer un tag, ¿no? Que también por eso viene el beatbox, porque sí, es lo que tenías. No tenías nada a la mano. Y por eso también es lo del b-boy, ¿no? Tengo más que mi cuerpo para poder bailar, ¿no? Y música, ¿no? Con discos viejos para poder hacer un sampling, ¿no? O poder hacer un big back, ¿no? Como reutilizar la música y todo eso. Que ahorita dijiste algo que sí quise aclarar, tampoco es como decir el hip hop es mejor que el pop, el rock o así, porque quedamos en el juego de el cine de superhéroes no es cine y cosas así, o sea, sino que cada uno tiene su propia función. Claro. ¿No? Y entender la función del hip hop, que es como uno de los géneros que más ha sido sobajado. Yo creo que el hip hop es a la música como las películas de comedia al cine, porque hacer comedia está muy cañón. O sea, sea comedia de todos los tipos de comedia sí, que pueda porque haber. puedes rayar en lo absurdo, o que sí. te dé risa, o que realmente sea, o no lo entiendas, ¿no? Sí, por ejemplo, están los Monty Python que hacían, y de ahí viene mucho de la comedia absurda, de exagerar las cosas, de que todo sea completamente medio bizarro. Entonces, es como cada uno tiene su propio, y la comedia a veces es muy importante porque a partir de Don't Look Up, de la película de No Mires Arriba, los del Deforma hicieron este montaje, pero con lo que estaba pasando de Samuel García y de los bebés del DIF. O sea, y te da risa, y después te da miedo, porque es como, ¿cómo nos puede dar risa esto? O sea, esto, y Samuel García llegó por un tema de memes. Entonces, claro. o sea, siento que el hecho de que tú no le prestes atención a eso es muy peligroso, por lo que vimos en Monterrey, que una persona de ese calibre puede llegar solamente por las risas. Lo mismo creo que sucede con el hip hop. Sí, o sea, no es que sea, bueno, yo lo digo porque me gusta, te hablo desde mi gusto, y eso cambia totalmente la perspectiva, pero ya siendo como más equitativos en que la música tiene su lugar, tiene su nicho de pues comercial, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No es que sea más una música que otra, ¿no? Pero sí, mucho de lo que se hace en la música, pues el hip hop lo ha retomado de una manera pues muy buena, y lo ha reutilizado y le ha dado un nuevo significado, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que está muy válido, ¿no? O sea, a mí me puede gustar el hip hop, pero no por eso voy a caer en el, o sea, ya llevamos mucho tiempo en el movimiento como para decir, lo demás no, todo está mal, ¿no? Uh-huh. O sea, también lo que no han visto del hip hop es que el hip hop ha retomado de todos los géneros musicales muchas partes también, porque es parte de la cultura popular. O sea, el hip hop realmente es la cultura popular, o sea, es como es como el cine, ¿no? O cualquier otro medio de comunicación. ¿Cuál es tu medio de comunicación y cuál es el lenguaje que utilizas? Creo que ese es parte de eso. Ándale, yo creo que también sería, por ejemplo, entender para quién va dirigido y de quién es, porque si nos damos cuenta también el hip hop, además de que denuncia muchas cosas, también es muy aspiracional. Claro. ¿No? Y eso de alguna forma es parte, esencia dentro del movimiento. Que también eso aspiracional puede estar en otros géneros, y está, pero el hip hop lo hace con sus propios argumentos y con sus propios temas y con sus propios. Entonces entender esto pues nos da un medio de expresión bien cañón, porque efectivamente lo puedes hacer a partir de la voz, ¿no? Y con un lápiz y una hoja, o sea, puede ser muy sencillo de empezarse a hacer. Sí, y enfrentarte a ese vacío también es difícil, porque no es como de, pues, voy a empezar a escribir como, ponme un tema, no es así, ¿no? O sea, ¿de qué quiero hablar? Y ahí es donde tiene que entrar tu pericia o más bien tu formación, que cada persona cada artista debe tener referentes, entonces pues, escuchar música, ¿no? Y te estoy hablando que todas las personas que están dentro del hip hop, así te lo puedo asegurar, que son muy melómanas, o sea, escuchan de todos los géneros, incluso todavía más los beatmakers todavía son más excéntricos en el gusto musical, uh-huh. Porque ellos son los que se la pasan todo el día produciendo 1 o 2 beats al día, o sea, diario están produciendo música para los raperos, o música que sea solamente instrumental o beats para solamente escuchar, como por ejemplo este movimiento lo-fi, ¿no? Uh-huh. Del arte de sonar feo, pero sonar bien, ¿no? O sea, suena feo, pero suena bien. Pareciera paradójico, ¿no? Esta idea de...
producir música y que haya un entendimiento de todos los géneros musicales. Siempre hay, incluso hay productores de España que han relatado que vienen a México a buscar música que quizá no encontraron en Europa, pero como nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, o sea, al momento de hacer su selección, pues les queda muy bien venir a México porque aquí hay mucha música que se quedó ahí como almacenada y que también ha sido un país donde se ha consumido mucha música también tanto de Estados Unidos como de otros países y que ha llegado aquí y entonces aquí vienen a hacer mucha selecta, ¿no? Y se llevan muchos materiales a otras partes del mundo, ¿no? Y eso es muy interesante ver que a veces no investigamos cuánta música podemos convertirla en un beat, ¿no? Y eso también está muy chido, o sea, me llama mucho la atención ese cuidado y ese oído que tienen los beatmakers para componer. O sea, hablamos de, por ejemplo, los samples, ¿no? Los samples, sí, hacer samples de acetatos y que de eso hay un bagaje extenso, ¿no? Que por ejemplo, cuando yo iba en secundaria, escuchaba un grupo que se llama De Lo Simple, que hicieron el sample de la de Amelie, el tema principal, y pues yo no había visto Amelie, entonces escuchaba esta canción y decía, oh, está chido, pero pues no tenía ni idea, ¿no? Entonces ya después que vi la película dije, caray, pues está bien chido como algo muy artístico como es Amelie, lo pueden hacer en algo de hip hop, porque te digo, en ese momento yo no sabía nada, y entonces me metí más en el tema de los samples, y es algo que también, por ejemplo, hacen en los soundtracks, en el cine, ocupan samples de películas anteriores para basarse en otros temas, y hasta cierto, es que no es un reciclado, sino es como una reutilización, ¿no? Ajá. Resignificación. Ándale. Lo que hacen los Simpsons, ¿no? Que tienen fragmentos de películas que quizá tú veías en la infancia que no tenías acceso a esas películas y de repente te mostraban al conejo que le aconsejaba a un alcohólico, ¿no? Bebe, ¿no? Y era parte de una película. O así muchas referencias incluso de escenas, ¿no? Que después las veías y dices, pues eso lo vi en Los Simpsons, ¿no? Pero fue primero la película. Es lo mismo que pasa en el hip hop. El hip hop ha permitido que te puedas acercar a otras disciplinas artísticas a partir de lo que te dan de lo que te dan otros el proceso que te dan otros artistas, ¿no? Y eso está chido, ¿no? Incluso de recursos literarios o de ideas, de punchlines, ¿no? Incluso en las batallas también nos podemos dar cuenta que hay que son personas que se preparan. Sí, no, oye, y una agilidad mental bien cañona, ¿eh? Sí, o sea, no es como de, vamos a ver qué voy a decir, o sea, incluso hay freestylers que todo el tiempo están rapeando, o sea, todo el tiempo, y pareciera que es como, pues aguanta, ¿no? Pero ellos siempre están como entrenando, ¿no? Siempre es su mood, es su estilo de vida. Ajá. O sea, eso ya no se cambia. Pero siempre hay una preparación y sobre todo más cuando es el freestyle, porque cuando son escritas quizás lo escribes, te lo aprendes y ya, ¿no? Pero cuando es un freestyle es más complicado, aunque pues, igual y tienen su manera de aprenderse, ¿no? Un verso, ya traen algunas escritas, ¿no? Aunque también eso en el freestyle se ve mal, ¿no? O sea, las traes escritas, ¿no? Ajá. Pero sí es parte de una formación, ¿no? O sea, es parte de una agilidad. Por eso es que a veces yo tengo amigos que me dicen, ¿por qué dicen que el hip hop es disciplina? Si todos se la pasan en la fiesta. Pues no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con cómo practicar la disciplina que están haciendo. O sea, si soy quiero ser el beatmaker más conocido, tengo que entrenar para poder hacer el mejor beat. Si quiero ser el filmmaker más conocido, tengo que ver la técnica para hacer el mejor video. Si voy a ser el mejor freestyler, tengo que entrenar. A eso se refiere cuando se habla de hip hop disciplina. No se refiere en que, pues voy a dejar las drogas y el alcohol y me voy a dedicar solamente a pues no sé, a estudiar como la métrica, ¿no? Sino tiene que ver con eso, con estar practicando la disciplina constantemente, ¿no? El b-boy tiene que practicar el truco, ¿no? Y así.
Y es que es como cualquier otra cosa, de que, Claro. pues, por ejemplo, si quieres aprender a andar en bici, pues lo tienes que hacer todos los días. El momento en el que lo dejas de hacer te enfrías y se te van muchos detalles. Y eso también se me hace bien interesante, porque en el mundo de los videojuegos de los eSports, ocurre algo similar. De que anteriormente nosotros teníamos el estereotipo de que los jugadores de videojuegos pues eran estas personas obesas en un cuarto oscuro que nunca salían. Hoy en día pues ya son gente super mamada y con un chorro de agilidad, porque se dieron cuenta de que justamente la repetición es lo que les va a ayudar para ser más ágil, para estudiar sus movimientos, ¿no? Se están viendo constantemente, que seguramente también lo hacen los hip hoperos, o sea, se están viendo constantemente, y entonces esta repetición es la que le ayuda en cualquier área, no solamente Claro. en esto. Y la competencia, ¿no? Porque ahora ya los eSports son en estadios de fútbol, ¿no? Ajá. Así todos están como conectados y hay una competitividad, o sea, realmente sí lo llevan al nivel más deportivo y Ajá. eso creo que es muy bueno para todas las disciplinas, ¿no? Y del tema de las referencias es bien interesante porque no es algo exclusivo solamente al hip hop o es exclusivo al hip hop. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo robar como un artista, que plantea justamente de que a mayor referencias mejor puedes crear tú un producto final. Y me pasó bien curioso porque cuando yo estaba terminando la carrera y estaba haciendo mi premisa para el corto final, pues yo le dije a un profe, bueno, yo tengo esta idea de un policía corrupto que por no detener un crimen matan a su hijo. Y me dijo, como Spider-Man. Y la neta yo estaba bien emocionado. O sea, yo decía, no, sí, este corto y vamos a cerrar estas calles. Yo estaba muy emocionado con eso. Pensabas que era una idea súper inédita, ¿no? Ándale. Y ya cuando Sí, me dijo sí. eso, la neta sí me dio en la torre. Y yo creo que lo vio. Y me dijo, no, o sea, está bien. Y ya me empezó a decir otras cosas. Pero en ese momento no lo entendí. O sea, de que una sola premisa se puede contar de 1000 formas. Y tan solo Sí, vemos, claro. ¿no? Una persona descubre que tiene un poder o habilidad y en esa habilidad va por un camino y en ese camino descubre un compañero que le va a ayudar a resolver su destino. Puede ser Star Wars, puede ser El Señor de los Anillos, o sea, pueden ser 1000 historias que contadas de diferente forma entonces ya dan una cosa, porque por ejemplo hasta cierto punto el hip hop mucha gente puede decir es que es repetitivo. Sí, quizá, como todo, pero el argumento viene en la forma en la que se cuenta. Sí, y quién lo cuenta, ¿no? Si es Ándale. un rapero de Estados Unidos o alguien de Latinoamérica o cómo llegó a esa conclusión. Quizá tu proceso creativo para llegar a esa premisa tuvo que ver con otras referencias, ¿no? Y quizá el verlo así como tan resumido en cuando te lo dijeron y es así como el choque, ¿no? Pero está chido porque ese diálogo te permitió llegar quizá a otro punto también en donde pues tendrías que entender que pues el lenguaje así tiene que ser, ¿no? O sea, puede modificarse, pero al final también una premisa tiene que ser lo más claro posible, ¿no? No puede ser como tan rebuscada como a veces queremos hacer una obra, ¿no? Y lo mismo es con una rola, ¿no? O sea, entre más clara sea, y luego dices, pues es una rola de amor, ¿no? Pues es una rola de, como siempre dicen, pues es una rola de conciencia, ¿no? Es como se quedó ahí ese nombre. Es una rola pues es una rola de gangsta rap. O es un trap, ¿no? O es un drill, ¿no? Ahora que es uno de los géneros como en potencia, ¿no? Que pues habla de drogas, de gangsta rap y todo eso, ¿no? Con ritmos más acelerados, ¿no? Y eso creo que está muy, muy chido, o sea, cómo va madurando esa idea y cómo se convierte en un referente, porque estoy seguro que muchos de los que están en el top de los raperos o de los que hacen también cine, seguramente en el circuito underground hubo alguien que se le ocurrió una rola así. Y yo he visto muchos casos donde dicen, es que él me robó esa línea es mía. Pero estás de acuerdo que si no la dices como, o sea, me refiero en la cuestión del flow, si tú no la dices como él la dice, también sí, no va a tener el impacto que tiene. A lo mejor es la misma idea, pero él la dice, le cambia 2 o 3 palabras y aparte cómo lo dices, la entonación, el flow, la presencia escénica. ¿Por quién eres también? Claro, sí, pues, ¿por qué lo va a decir él, no? Quizá no tiene el mismo impacto que si lo dice alguien que no es muy conocido, ¿no? Y es que se me hace bien interesante cómo el cine y el hip hop y bueno, en general las artes convergen mucho en ese punto de que tienes que hablar de lo que conoces. O sea, porque
por eso muchas veces sí los hip hoperos pues hablan de eso porque lo conocen, ¿no? De las drogas, la mafia y toda la policía, lo conocen. Entonces un cineasta cuando escribe o abre o dirige una película pues es porque conoce el tema. O sea, no vamos a ver a Christopher Nolan, por ejemplo, dirigiendo películas de Guillermo del Toro porque no lo conoce, no conoce el mundo de los monstruos. Y Guillermo del Toro no conoce el mundo de la física y de todo esto que hace Christopher Nolan. Entonces es bien interesante cómo cada uno tiene que hablar de lo que conoce. Porque imagínate entonces, si Guillermo del Toro dirige una película de Nolan. Sí, pues no habría compatibilidad, ¿no? Exactamente. Con ciertos temas. Y eso también es como parte del... pues de lo que cada uno quiere mostrar como pues como creativo, ¿no? Ya deja tu cineasta o rapero, sino como creativo, como creador. Ese es como, y eso también tiene que ver con cuántos formatos manejas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay productores que son como Kanye West, o sea, son diseñadores de moda, son beatmakers, son managers, son filmmakers, ¿no? Artistas visuales incluso. Y eso también es que tienes un hambre distinta a solo casarte con un formato. O sea, pues yo no solamente voy a ser rapper, ¿no? Sino que también voy a explorar otras áreas que me van a ayudar a sacar lo que yo quiero expresar, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste el tema de Kanye West, todo esto, hay una película. Hubo un momento donde yo me interesé por los videos musicales y dije, bueno, ¿qué tanto pueden ser arte? Y me topé con la película que hizo Kanye West, donde su tema que más me gusta es el de Runaway, donde están en una mesa grande y tocan el piano, y eso es parte de una película que él hizo. O por ejemplo, Santa Fe también sacó su película, ¿no? Por ejemplo, Cártel de Santa también sacó su película. Entonces, ¿qué tan ligado está el hip hop con el cine? Y si eso es algo que se ha venido dando en creciendo de esta época. O sea, ¿ya era algo común o fue...? No, ya era algo común. Por ejemplo, hablamos de 8 Mile. O sea, y eso ya era tradición. O sea, a Latinoamérica llegó, al menos en México, el freestyle llegó por 8 Mile. O sea, ya había una película que hablaba del freestyle, ¿no? Y yo conozco muchos rappers dentro del círculo del hip hop que dicen que empezaron a rapear por 8 Mile. Y algunos decían que sí habían visto a Caló o habían visto a algunos otros grupos mexicanos que rapeaban, pero pues no les llamaba la atención. Porque quizá no tenían el mismo estilo que tenía Eminem, ¿no? Y a partir de una película, pues hay una... O sea, vienen del cine para que haya un impacto. O sea, el cine lo utilizan como un medio de comunicación para que haya más personas que sigan ese movimiento. Y entonces empezaron todos o sea, hubo un boom muy importante de personas que ya estaban rapeando, ¿no? Porque se sentían Eminem, ¿no? Y quizá eso es lo que ahora no se entiende con lo que pasó en el Super Bowl. Porque, por ejemplo, yo puse, nadie puede censurar a Eminem, pero yo lo puse desde mi gusto, pues yo conozco a Eminem, yo sé qué impacto ha tenido en la comunidad de hip hop global, mundial, ¿no? Y mucha banda me dijo, no, pues es que él es blanco y ese vato a nadie lo va a callar, ¿no? Pues es que él siempre ha sido blanco, ¿no? Pero seguramente ha hecho más por la comunidad negra que quizá otros artistas, ¿no? Y él siempre ha estado, su productor es Dr. Dre, entonces, y siempre ha estado como viene de un barrio bajo, ¿no? De marginal. O sea, no es como quizá tan literal, como ahora vemos algo blanco y luego nos espantamos, ¿no? No, es que seguro ese vato es rico, ¿no? Y privilegiado. Y privilegiado, ¿no? Es cis no binario, ¿no? O sea, cosas así que realmente a veces, bueno, está bien, pero uno lo sigue porque tiene una trayectoria, ¿no? Y ha sabido el impacto que ha tenido para la comunidad hip hop, por eso es que está ahí. No es que seamos, también volvemos al mismo, la cuestión sectaria, ¿no? Tú eres blanco, entonces pues, ábrete del team, ¿no? Cuando él pues fue un pilar para incluso para el freestyle que ahora escuchan los adolescentes, ¿no? Y eso también no lo analizan, ¿no? Y es ahí donde nos regresamos otra vez a la historia, ¿no? A ver, ¿quién es este vato? ¿No? Y eso está chido, ¿no? No solamente es, pues
¿Por qué enalteces a un vato así, no? Es que es violento, es que es ha tenido, en sus rolas habla sobre violencia contra la mujer. Pues sí, pues el 90 y tantos % de las rolas de rap, de hip hop, pues hablan de eso, ¿no? No es que lo ejerzan, pero tampoco es como de, pues nos vamos a dar golpes de pecho porque pues todos lo han hecho, ¿no? Incluso unos más, unos menos, pero pues es parte del movimiento. Tampoco quiere decir que nosotros estemos promoviendo ese tipo de conductas, ¿no? Es parte de la música. Y es una que realidad. Es que es lo complicado de la realidad. O sea, porque imagínate, con Luis Buñuel, ¿qué es lo que pasó? La gente decía, y lo censuraron aquí en México porque decían, no, las mamás no le llegan el plato a sus hijos. No se meten con los amigos de sus hijos. O sea, decían, no, eso no pasa. Pero ¿cómo fregados no? O sea, tú estás viviendo en una parte del mundo que cree que no. Pero desafortunadamente pasa. Entonces cuando va a Cannes y gana, dicen, bueno, a ver, vamos a ver qué México está escribiendo, ¿no? Y pues es un México que puede ser cualquier otro. Que aquí lo de Eminem es a una persona que le pasó y no importa su color. Te puede pasar sí o sí. Y eso es lo importante y lo interesante. Que muchas personas dicen, es que no se tiene que hablar de eso. Pues es la realidad. O sea, ni modo que no hable de mi realidad, entonces que hablo de pura fantasía. O sea, sí va a haber gente que habla de fantasía, pero pues yo quiero hablar de la realidad. Y eso es lo complicado para muchos, que desafortunadamente es parte de la realidad. Sí, y la realidad es cruel, sí, ¿no? Y la realidad también te arrastra a cosas que quizá ahora, en esta época como un tanto más incluyente, pues quizá linchamientos mediáticos, ¿no? Así, pues es que él hizo esto, o sea, yo entiendo que sí hay una queja, pero tampoco es como generalizarlo, o sea, todo el movimiento es así, ¿no? Ándale. Entonces, hay cosas que en su momento, por ejemplo, hay incluso en la televisión, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, Facundo, ahora sería impensable que se transmitieran programas de, por ejemplo, El Duende, ¿no? Sí, no. Imagínate qué diría la nueva generación. Diría que pues que hay una, y tienen razón quizá, ¿no? Pero no es como para censurar un contenido, ¿no? Y había como una manera, una concepción distinta de los medios de comunicación que ahora ya no existe y se ha ido limitando y eso está bien, o sea, ha ido evolucionando, ¿no? Pero pues había cosas muy, muy violentas en la televisión, ¿no? Que también esta parte de la censura, por ejemplo, si lo llevamos al hip hop, es parte del movimiento mismo. Porque, o sea, me viene la escena de esta película, la de Letras Explícitas, donde hacen el tema de Fuck the Police, se vuelve popular porque, por supuesto, es un pensamiento colectivo. Y entonces, cuando llegan a Dallas, le dicen, no, ni madres, no vas a cantar esa canción y si la cantas te bajo. O sea, lo censuraron. Y seguramente me imagino algo así que le dijeron a Eminem y Dr. Dre, oye, no seas cabrón, o sea, no hagas... No, pero pues es parte de su movimiento. A ver, ¿cómo me vas a censurar? Pues entonces, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? O sea, ¿me vas a censurar entonces todo mi contenido o qué? Y pues lo hacen y llega la policía, ¿no? Y los bajan. Solo que hoy en día tenemos la ventaja de las miles de cámaras que están presentes. No me imagino el mismo fenómeno de Compton, en Dallas, con los NYA, que hoy en día con los teléfonos y transmisiones en vivo, o sea, no lo hubieran podido hacer. Entonces también esta evolución es parte del momento, pero también la censura es parte del momento. Sí, incluso ha habido Super Bowls, por ejemplo, o sea, ¿te acuerdas de Janet Jackson cuando Justin Timberlake están bailando y muestra un seno, ¿no? Ajá. Y muchos dicen, y ahí empezaron a como a maquilar esta idea de que pues todo está maquilado, ¿no? Todo está pensado, todo está diseñado incluso hasta para mostrarnos con una protesta, ¿no? Y ahora en el Super Bowl igual surgió esa duda, ¿no? Eminem, seguro, si nadie se cree eso de la protesta de Eminem, porque seguro eso ya estaba planeado, ¿no? Siempre hay banda que piensa así y eso está bien, hay que cuestionar siempre lo que nos muestran, ¿no? Pero por ejemplo salió Giuliani, que era un exalcalde de Nueva York, que fue uno de los primeros que hizo la ley anti-graffiti en Estados Unidos. Y ahora dio unas declaraciones diciendo que expulsaran del país a Eminem por esa protesta que había hecho. O sea que realmente no estaba como tan premeditado el asunto, porque realmente sí mueve la agenda pública en un país, el hecho de que hagas ese tipo de propuestas, sea pensada o no sea pensada. O sea, si fue pensada, al final
había algunos intereses ahí, ¿no? O sea, no era como de, pues, vamos a hacerlo nada más inocentemente, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, sí hay repercusiones, porque tú sabes que en Estados Unidos hay bloques muy conservadores, pues, que no permitirían que se hagan ese tipo de performance, ¿no? Entonces, pues, también es parte del show, también hay que pensarlo así, ¿no? Pero mueven ciertas cosas con esa sociedad conservadora en Estados Unidos, ¿no? Que el punto, o sea, por ejemplo, lo de ahorita de las generaciones, que mucha gente dice que es generación de cristal y así, o sea, el punto también de exponer un punto es que se empieza a platicar ese punto. O sea, porque si nosotros nos callamos, por ejemplo, de ahorita del cine y de cualquier tema, pues no va a evolucionar. Si el movimiento se calla, muere. Entonces, también creo que parte de es que se debatan, se discutan, no, pues yo creo que es real, yo creo que es falso, pero que a fin de cuentas se siga hablando de, porque si se deja hablar entonces pues ya no tiene sentido y pasamos a lo siguiente y esto es como un mito a voces, que por ejemplo yo lo veo en el cine también con esta cuestión de Euphoria, de Sex Education, que son programas para adolescentes y que mucha gente dice, no, es que los adolescentes no tienen relaciones todo el tiempo, no hacen esto, no se drogan, o sea... A ver, si nos vamos del cine realista, pues nadie viaja al pasado y al futuro. O sea, son unas utopías, ¿no? Pero ahora, si nos vamos a estos papeles, pues si no se habla de educación a los adolescentes, a través del cine, desde ese punto de vista, haciéndolo así, pues entonces, ¿cuándo se va a hablar? O sea, nunca, y se van a seguir teniendo los problemas que se tenían. O mucha gente los compara, pues es que en mi tiempo se hablaba de skins, por ejemplo, y no era así. Pues sí, pero tu tiempo era diferente. Claro. Y hay muchas cuestiones ahí, pero lo importante es eso, ¿no? Exponerlo. Y es que también, también tenemos esta idea de que, bueno, tenemos la herramienta que pues es el cine, ¿no? Las series, ¿no? O sea, pues hay que utilizarlo, ¿no? Que sirva de algo, porque de ahí viene como lo que va a causar como parte de una generación y va a quedar encapsulado en parte de una generación. Estas series fueron las más importantes. Incluso el propio consumo de las series va a marcar la manera en la como nos comportamos, ¿no? La pauta en la que te ponen un programa, todo eso tiene una repercusión muy grande, porque antes ¿cuánto tiempo te tenías que esperar para ver una serie, no? Sí. Y era también parte del consumo, de cómo lo vamos viendo, incluso ahora las temáticas también, ¿no? O sea, yo a veces les digo a mis amigos, estás viendo mucho internet, ¿no? Porque, pues o sea, tienes tanta información y a veces hay mucha democratización de las voces, pero también no hay una selección de esa información, y es lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que la responsabilidad de las plataformas también es eso, ¿no? Dar a entender que ciertos contenidos, pero también debe estar regulados de cierta manera. No es como de soltamos un contenido y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué opinión recibe, ¿no? O sea, todo eso tiene que estar como mediado, y es parte de la época, ¿no? Es parte de lo que nos está tocando vivir, y que no nos tenemos que casar con la idea de hace 20 años, ¿no? 20 años, imagínate, que surgió Ekmail. O sea, yo cuando era niño le decía a mi papá, hace 20 años tu música, y me burlaba, y ahora me dicen 20 años de Ekmail. O sea, quedamos como, ya son los viejos, ¿no? Ya. Entonces hay que ver también la nueva manera de consumir el contenido, ¿no? Y hay que adaptarse a eso. Exactamente, que eso es lo difícil, el adaptarse. Porque, por ejemplo, al menos este espacio de Masticando al Cine nace pero para el espectador, no para el que hace cine. O sea, ¿por qué? Porque el espectador, en lo que yo considero, es el 50% del cine. O sea, imagínate qué sería de todas las películas sin espectador, ¿no? Claro. O sea, sería como medio difícil, todas las series sin espectador. Entonces, la parte de la adaptación es muy difícil porque, no sé, pues de por sí como humanos buscamos lo cómodo y lo estable. Y ahora, si sumamos otras cuestiones, como por ejemplo la modernidad líquida, que ahora ya todo cambia muy rápido, quizá ya después no sean 20 años, sino 5. Oye, ¿cómo en los 5 años ya va a estar obsoleto? Y así pasa con muchas cineastas, por ejemplo, que dicen, es que el cine se tiene que exhibir, y viene Netflix, y todas las películas que están nominadas al Oscar están en plataforma de streaming, cuando antes no podían competir. Y entonces es donde dices, o sea, pero entonces ¿cómo? Ya no son cine porque no se están exhibiendo en salas de cine, y es difícil este cambio de adaptación. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué recomendación le darías a las personas que tienen a un familiar que escuchan hip hop, o bien ellos mismos tienen un concepto erróneo de lo que es la música?
pues investigar, ¿no? Va a ser googlear, ¿no? O sea, decirle a Alexa, búscame quién es Stray Copcom, ¿no? O quién es Dr. Dre, ¿no? Snoop Dogg, ¿no? Y ver cuál es incluso el legado que han dejado estos raperos que todavía no les llegó sus 27, pero que siguen teniendo mucho auge y que siguen detrás de muchas producciones, que eso tampoco se lo imaginan, porque a veces incluso hay productores, por ejemplo, como Dr. Dre, que han producido álbums de otros géneros, ¿no? Que han sido muy exitosos y que son mentes maestras porque han tenido un trabajo constante y han vivido de la música. Entonces creo que lo importante es informarnos siempre, todo el tiempo, y también ver y comparar la información. No es solamente informarnos con algo como tan básico como un meme. Puede ser que revisemos artículos, reseñas, ¿no? Que sean de medios de comunicación que realmente sean serios, y creo que esa articulación de la información nos va a permitir aclarar más dudas, ¿no? O sea, que no sea solamente de, sí, todos podemos hablar, sí, pero no todos tenemos la información contundente para poder informar a las personas, y eso creo que también ha afectado mucho, ¿no? Entonces, informarnos con fuentes que realmente sean fidedignas, y eso nos va a permitir contrastar la información y poder tener un criterio, ¿no? De por qué el hip hop, ¿no? ¿Por qué no otro género? Quizá después venga los corridos tumbados y va a estar chido también, ¿no? Pues sí, pues es parte de la cultura pop también, ¿no? O de la cultura musical. Que es toda la información, yo le agregaría ver puntos de vista diferentes. Claro, sí. Porque, por ejemplo, las redes sociales y todos los algoritmos están centrados en que si tú empiezas a ver ciertos tipos de artículos, te los empieza a recomendar. Entonces también informarse, sí, de puntos de vista diversos, para no sobre todo encerrarse en una misma cosa. Claro, Eso es lo que le agregaría. Y pues bueno, no sé si tienes algo más que agregar. No, pues gracias a ti, Moy, por la invitación, y pues esperemos que pues pronto también estemos pues haciendo más por el cine, ¿no? Proyecciones y demás, y pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Miguel. Oye, por cierto, ¿en qué estás trabajando ahorita? Ahorita estoy haciendo un documental en San Pablo del Monte sobre tesoros humanos. Estamos terminando ahí algunos detalles y haciendo videoclip con un amigo de la Ciudad de México que se llama Tenso, es el jefe del DF. Y pues tengo una serie de videos que van a salir cada mes, y pues estoy tratando de pulir la postproducción. Ya lo tengo grabado, ya nada más es ir como soltando los clips en determinado momento. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Y dónde podemos verlo? En el canal de Tenso DF, ahí podemos ver ese material. Y el de San Pablo del Monte, pues creo que en la página de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, yo creo que va a estar apareciendo ahí. Todavía no tenemos fecha de estreno, pero ya tenemos igual el material y está en esa etapa de postproducción, que es sobre gastronomía y saberes ancestrales. Órale. De San Pablo del Monte. Está chido. ¿Sí? No, pues Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Gracias a todas las personas que nos escucharon en Spotify y YouTube. Recuerden seguir masticando el cine, y si queremos un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Nos vemos luego.